Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Octubre, tanto que celebramos en este mes, sobre todo al final, la muerte, todos estos ritos de Halloween. Y hoy estamos en un horario especial con ustedes, su amigo Emilio El Carril, en su programa de letras, programa literario semanal de Bonita Radio. Estamos de plácemes aquí con la autora Doris Elugo Ramírez, que nos viene a hablar precisamente de ese perturbador momento al que llamamos muerte. ¿Cómo estás, Doris? Saludos, bienvenida. Saludos, Emilio, muy encantada de estar aquí contigo. No, a mí me encanta el tema. Te comentaba que de siempre, primero porque yo soy criado en una iglesia protestante, entonces el tema de la muerte siempre estuvo incidiendo en mi cabeza y mami me dijo que el mundo se iba a destruir con fuego y azufre. Exacto. Yo siempre lo estaba esperando. Entonces yo siempre estaba preocupado de la forma en que yo iba a morir, porque yo decía, Dios mío, no me quiero ahogar como Noé, como la gente que estaba, los antediluvianos. Tampoco quiero quemarme en fuego. Quemarte. Así que vamos a hablar un poco sobre la muerte, pero un poco sobre ti. Doris, tú tienes un doctorado de Sevilla. Tengo un doctorado, sí, en humanidades, con línea de investigación en arte de la Universidad de Sevilla, homologado por la Universidad de Puerto Rico, porque pues tuve el beneficio de, en el 2004, ¿verdad?, recibir la beca presidencial para tomar los cursos en la Universidad de Sevilla, y entonces en ese momento pedían un doctorado o una investigación interdisciplinaria, así que decidimos hacerlo bajo esta propuesta que es sobre el tema de la muerte, pero más que nada es un trabajo de lectura, de texto fuera de lo que es la literatura o lo impreso. Decido irme al cementerio, a las estatuarias, a mirar figuras, motivos, y ver qué dicen y ponerlos a dialogar con la pintura, que es el arte, es una de mis fascinaciones. Leerlo, contemplarlo, recibirlo, pues ahí está entonces el libro Ante el espejo de la muerte. Que salió, ¿cuánto? Muy reciente, Muy reciente, ¿no? Lo presentamos en agosto, es una publicación bajo la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la editorial Isla Negra. Estuve muchos años esperando esa publicación, pero yo creo que las cosas salen cuando tienen que salir, así que ahí tenemos ese texto, que espero que sea básicamente, y quiero realmente que sea un texto que provoque, que busque que la gente se acerque, abrace la muerte y se libere un poco de esa carga que tiene la muerte, desde esa perspectiva que nos enseñaron también a mí desde pequeño. Pero más que nada también no solamente es un texto para académicos, es un texto para curiosos, es un texto para apasionados del tema o simplemente para alguien que quiera descifrar un poco lo que dicen los cementerios y lo que dicen nuestros pintores con respecto a la muerte. Antes de empezar a hablar de la muerte, cuéntame cómo fue tu estadía en Sevilla, un pueblo tan ebulliente. Pues mira, lo que hacía yo en aquel momento era ir y venir, realmente. Yo estaba acá en Puerto Rico, y entonces cuando hacíamos las propuestas, las presentaciones de proyectos, teníamos los profesores, visitaban. En aquel momento había una alianza fantástica que era con el Centro de Estudios Avanzados
de Puerto Rico y el Caribe, que desgraciadamente al morir el doctor Ricardo Alegría terminó. Y entonces ahí yo empiezo a buscar dónde encuentro de nuevo a los profesores. Los encuentro en el Centro de Estudios Humanísticos en la República Dominicana. Ahí los sigo y entonces comienzo a hacer este trabajo a distancia, un trabajo que me conllevó ir a Cuba y a República Dominicana, porque intentaba hacer un trabajo del Caribe. Y entonces, cuando ya entramos en los procesos de defensa, en los procesos de revisión, pues yo viajaba a Sevilla. Pero a mí España me fascina y he ido varias veces. Pero los sevillanos no son ebullientes como nosotros. Sí, los sevillanos son como nosotros. Así es. Los andaluces y los sevillanos son una cosa como tan parecida a nosotros, claro, con un poco de acento diferente, pero muy parecido. Así dirán ellos de nosotros. Eso dirán ellos de nosotros. Fíjate, y elegiste el tema de la muerte. Esto es una cosa terrible. Yo recuerdo que el primer beso que yo di lo di en un cementerio, porque en San Sebastián de las Vegas del Pepino, donde yo soy, la escuela superior queda cerca del único cementerio que había en el pueblo en ese momento, que queda dentro del pueblo. O sea, Oye, no qué queda... interesante. Entonces, ese es el único lugar de privacidad para un muchacho cristiano, encontrarse con una muchacha cristiana, donde no hubieran espectadores terribles que pudieran decir, mira, diablo, ¿qué tú estás haciendo? Pues te voy a leer las primeras líneas del libro, para que veas que hoy parece que hay muchas coincidencias. Ajá. De niña recuerdo jugar sobre las tumbas del antiguo cementerio del barrio Pajuil de Atillo, Puerto Rico. Saltaba de tumba en tumba cuidando de no pisar la lápida y menos aún el nombre del enterrado, como si al hacerlo violentara un pacto que aún tengo sin descifrar. De vez en cuando atisbaba los duelos bajo las carpas negras que quedaban como único testigo de la más reciente muerte. Mi escuela también quedaba... Y Atillo, que queda cerca relativamente de San Sebastián. Claro, hacia el norte. Quedaba mi escuela elemental, quedaba al lado de un cementerio y ese era nuestro área de juego. Pues yo no sé, para mí que ella es más creepy que yo, porque lo que pasa es que yo fui a los 15 años, y estaba desde chiquita brincando a los muertos. Tengo hasta un cuento que he iniciado. Eso es el inicio de realmente Pero un qué cuento, porque había personajes dentro de ese cementerio. Eso está añadido antes de la tesis, o sea, después de la tesis, ese narrador en primera persona, ¿te lo permitieron? Yo escribí mi tesis como si fuera un libro. Como si novelada, casi cuentada. Yo empiezo, la tesis, una de las observaciones, y bueno, lo voy a decir, mi hija estaba conmigo en aquel momento. ¿Tu bailarina? Pero mi bailarina, Marcela. Marcela, que tiene, el otro día esperamos que no se le vuelva a doblar el tobillo. No, ya está fortalecida, bueno. Ya está muy bien. Pues cuando estuvimos en la presentación de la tesis, interesante, eso fue una de las observaciones que me hicieron, que habían leído la tesis de principio a fin, y yo dije, quiere decir que los directores de tesis no todos leen de principio a fin, por el tipo de narración o por el tipo de fluir que tiene el trabajo. Yo de verdad siempre dije que ese trabajo, a veces uno dice, eso lo escribí yo, eso me lo dictaron. Es cierto. Es algo bien interesante. Yo para ese trabajo tuve que leer mucho, investigar muchísimo, estar 4, 5, 6 meses en un archivo histórico y después cómo enlazar todo esto. Y yo trabajaba, mi horario de trabajo era de 3 de la mañana a 8 de la mañana. Después me iba a trabajar. Así que dormía muy temprano, me levantaba a las 3 y de 3 a 8 le daba el tiempo a la tesis y siempre fluía. Y yo creo que así mismo es el trabajo. El trabajo es un trabajo fluido, no porque lo haya escrito yo, pero me lo han dicho. Y siempre lo pensé y lo enlacé con mi infancia. Qué bien, porque muchas veces hay profesores de tesis que no quieren que te involucres, sobre todo ese narrador en primera persona que está básicamente metido intradiegéticamente dentro de un texto, como que son como que algunos de ellos les perturba algo así. No, ellos me lo comentaron, que había alterado algo el protocolo, pero me aplaudieron por eso. Ok, qué bien. Rompieron ellos el protocolo, me recuerdo muy bien en esa presentación, porque allá el tribunal es muy distinto. Uno realmente está en un tribunal, el tribunal de defensa. Tú estás abajo, ellos están en un podio arriba. Y fue bien interesante, ellos interrumpieron todo el protocolo para aplaudir.
Así que fue una satisfacción bien grande porque fue un sacrificio bastante grande el viajar y trabajar toda esta tesis con todo lo que implica la investigación. Fíjate, tú sabes que el Centro de Estudios Avanzados también es así, que tienen el tribunal arriba y tú estás abajo, no puedes mirar, no te puedes voltear al público. Este proceso, no sé si es medievalista o de cuándo es, que tú dices, yo recuerdo que la profesora Nina me decía, pero mírate para que saludes a la gente, yo no puedo, no me han dicho que me mire. Y yo soy obediente como las reinas de belleza, porque si no, a mí no hubieran tenido que votar ni en Puerto Rico, porque yo hubiera sido muy disciplinado. Ni fotos, nada. Nada, era terrible. Mira, yo pienso que nosotros, si en un momento histórico tenemos que hablar de la muerte, sí. Puerto Rico tiene muchas muertes. Así es. Demasiadas muertes. Sí, Muertes todo. Tenemos la misma cantidad de muertes porcentualmente que tienen muchos países que están en guerra. Así es. El crimen, las enfermedades, el cáncer, el corazón. Las ideologías. Las instituciones. La muerte a la ilusión de quedarse aquí. Exacto. O sea, y tener que coger un avión e irte. Eso es una cosa terrible, ¿no? Sí. Yo pienso que... La invisibilidad de ciertas cosas. Un tipo de muerte. Tú sabes también que me llama mucho la atención el hecho de que nosotros hemos resemantizado, vuelto a reenfocar, es lo que quiero decir, la muerte en estos momentos dentro de clases sociales. No es lo mismo la muerte de ciertas clases sociales y de otras. Las funerarias han aprovechado el momentum y han hecho toda esta industria, que yo se las cuento a mis amigos del sur de América del Sur, me dicen, no puede ser. Sí, te dan camisetas incluidas, te dan globos con el nombre, te van a incluir la tumbacoco, que va a tener la música de Tercer Cielo, creo que es Tercer Cielo, que es el leitmotiv en todo esto. Entonces la muerte aquella, cuando no es con salsa, pues es con esta canción triste. La muerte que antes era este proceso solemne de donde gritábamos, lloramos, también lloramos y gritamos, pero dentro de una estructura visual que es como que genérica, sin contar a los que se paran. ¿Tú tomaste algo de los muertos parados sentados en motoras? Pues mira, eso que me cuentas no es tan lejano a lo que... se ve en los cementerios, incluso desde mi caso, los cementerios que trabajé fueron los cementerios de finales del siglo XIX hasta los mediados, ¿verdad?, del siglo XXI, en las estatuarias y las pinturas, y se ve ese mismo proceso. Yo creo que siempre nosotros hemos, de algún modo, enmascarado la muerte. Siempre la hemos festejado, pero no estamos festejándola porque no la estamos mirando de frente. Y ya con eso yo me imagino que piensas en el velorio. Son pocos los que la van a mirar de frente. Y yo creo que así mismo es en los cementerios. En los cementerios descubrí mucha iconografía profana, si podemos llamarlo de algún modo. Con la línea neoclásica y grecolatina, donde más que pensar en un más allá, pensábamos en qué dejo para que me recuerden tal y como soy. Así que yo no lo veo tan lejano a lo que se hace hoy día con este empeño, ¿verdad?, que tienen quizás una generación más joven de presentarme frente a los demás como yo viví. Y ese es el espectáculo. Pero aún en el cementerio, es interesante, la iconografía tiene un énfasis en el individuo y menos en el eternum. Eso podría ser que ahí de alguna forma se está deponiendo la filosofía de vida y al final de los días tú vas a anteponer otra filosofía de vida que realmente está contractando, que va a ser un contraste total con lo que tenía. Qué interesante. Vamos a ver sobre eso próximamente en el próximo segmento. Usted está con su amigo Emilio del Carril y con la doctora Doris Elizabeth Lugo, que estamos hablando de la muerte y nos va a hablar de una actividad maravillosa que tiene sobre la muerte y no tiene nada que ver con Halloween. Usted no tiene que ir disfrazado más que usted mismo. Regresamos en un minuto. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando.
folclore, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Robaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... y Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics Y... secciones de vacilón. todos los viernes de 6 a 7... Esto es solo el comienzo. Musicaliza es un podcast de música alternativa de alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Estamos vivos, hemos regresado a este mundo de los muertos, pero estamos vivos, que es lo bonito. Sí. Doris, ¿es la muerte en Puerto Rico quizás la mayor evidencia de las castas sociales? Sobre todo, es el cementerio la mejor evidencia de que hay castas sociales bien establecidas. Sí, a pesar, bueno, ya los cementerios han cambiado. Yo no he visitado todos los cementerios de verdad de Puerto Rico. No has brincado las tumbas de todos, entonces. No he brindado las tumbas de todas, pero por lo menos en esos 4 cementerios que pude estudiar, que son cementerios históricos, como el cementerio Magdalena de Pazzi. ¿Dónde queda ese? Ese es en San Juan, en Magdalena de Pazzi. María Magdalena de Pazzi. Pero ese es el de Viejo San Juan. Ese es en San Juan, el de Viejo San Juan. Ah, pero ese tiene otro nombre, ¿no? No, ese es el nombre. O sea, María sí, Magdalena de Pazzi. No me digas. Sí. Yo siempre pensaba que tenía otro nombre, jamás. Esto es un descubrimiento para mí. Sí. Y entonces también trabajé el cementerio civil de Ponce. Nos fuimos al sur. Ahí también usé como referencia el San Vicente de Paúl, en Ponce también, y el Valdoriotti, el mausoleo de Valdoriotti en Ponce también. Y entonces trabajé el histórico de Humacao y el histórico de Mayagüez. ¿Nunca te mencionaron el de Manatí? Lo visité, ¿Lo y sobre visitaste? todo por la Cruz de Atrio. Sí. Y también descubrí recientemente con mi jefe y amigo, Ángel Antonio, poeta, Ruiz Lavoy, que hay una vanita en una de esas paredes del de Manatí, y yo no la había visto. Así que hay muchas cosas La por colección descubrir. de santos que tenía en alguno hay unas como cúpulas ahí. Sí. Era increíble. Yo creo que se los robaron, pero pues yo soy de Manatí. Sí. Bueno, yo soy de todas partes, pero también era de Manatí. Sí, José Pérez Ruiz, que fue uno de mis principales mentores en esta tesis, él es de Manatí y está muy consciente de la importancia que tiene ese cementerio de Manatí. Pero volviendo a lo que me preguntas, si hay castas, si hay niveles sociales, si son obvios, si se puede ver, sí, y sobre todo en estos cementerios que tienen esa línea cercana, ¿verdad?, decimonónico, porque pues están a finales del siglo XIX, sí, con solamente ver los materiales, la hechura, las dimensiones de ciertas estatuarias y dónde están colocadas, y leer los apellidos que se marcan con mucho énfasis, el apellido solamente, ahí uno se da cuenta que sí, hay un espacio cercano a la capilla
que es ese espacio dedicado a las familias de mayor acceso económico, ¿verdad? O de clase social alta. Y entonces están en los cementerios o las estatuarias, debo decir, que están mucho más alejadas y que entonces esa estatuaria, esa figura, ese motivo es más industrial, no está mandado a hacer por ningún artista, aunque aquí hay muy pocos firmados en esos cementerios que estudié. Y entonces vemos la sencillez, incluso posiblemente ni siquiera haya una representación de lo que se quiera dejar ahí en esa tumba. Así se puede ver. Mientras más cerca de la capilla, pues mayor era el nivel social, y mientras más lejano, incluso podemos hablar de el cementerio Extramuro en Mayagüez, todavía, o tú vas al cementerio histórico de Mayagüez y puedes ver ese cementerio Extramuro que pertenecía y que estaban enterrados pues los enfermos, o los que en el Ponce tenemos los protestantes al otro lado. Hay una serie de divisiones, así que yo creo, y lo que hice fue confirmar, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero no sabe cómo leerlo. Lo que uno hace es básicamente confirmar que el cementerio es un retrato de la ciudad de los vivos. Qué bien. Lo es. Tú sabes que entonces hay otra evaluación que se puede hacer en un cementerio, es el nivel afectivo que queda después de la muerte, porque entonces tú vas a ver tumbas abandonadas y tumbas muy pobres, muy bien acicaladas. Entonces tú dices, pero entonces está muy bonita, precioso la escultura en mármol, pero está abandonada, tiene hongo. Sin embargo, esta pequeñita con la cruz sencilla, que tienen flores frescas, no han dejado que la hierba. Entonces ese olvido de los muertos también... Sí. Qué interesante que me menciones eso, porque una de las lecturas que yo le hago al velorio, trato de identificar esos elementos afectivos y emocionales que se dan en el velorio y cómo se ven en el cementerio o en las otras pinturas. Y es cierto. Vamos a ver tumbas con estas que yo le llamé, en cierto modo, arte quiche, a llamarle de algún modo, que es la flor tratando de emular esa flor, ese sorno floral tan hermoso al relieve que tienen estas otras tumbas de alto costo, pues, que uno no puede determinar cuánto costó porque hay muy poco documento. Eso fue uno de mis mayores trabajos, lograr documentos que me pudiera acercar más a ese finado, a ese que murió. Pero podemos encontrar estas tumbas pequeñas, por ejemplo, con flores plásticas, hechas ¿de qué? De una botella de algún refresco. Si no tengo oro, no puedo, pues simulo el oro pintando con aerosol. Y entonces todo ese tipo de pretensión, aún en el cementerio, no importa de qué nivel social, hay algún tipo de pretensión de demostrar no solamente una cuestión económica, sino, como tú dices, una cuestión afectiva. Los cementerios de finales del siglo XIX y los cementerios de principios del siglo XX son cementerios hechos para visitar, para verlos, para sentarse uno, porque incluso tenían, yo le llamo exedras, ¿verdad? Como si fueran las exedras griegas, que es una plazoleta donde la gente se sienta a conmemorar, a recordar. Pues si uno se fija, nuestros cementerios de ese periodo tienen muchos bancos, hay mobiliarios, como en el velorio había mobiliarios, hay bancos, hay espacios para que te sientes, pero esos espacios están... Veredas, caminos, pero esos espacios están vacíos, esos espacios ya nadie se sienta, muy pocas personas se sientan y muy pocas personas van y visitan y cuidan eso que queda, que podría ser una muestra de cercanía o lejanía, ¿verdad?, de ese ser querido. Me suena aquel hermoso cuento de García Márquez de prostituta que estaba entrenando a su perro para que fuera a llorar al cementerio, no sé si te acuerdas. Y la visita al cementerio es otra cosa que está fuera del entorno actual. O sea, la gente no va a visitar los cementerios. La gente llora, se tira al piso, patalea y después se olvida. Abandona. Ha llegado al olvido. El cementerio es como que ese lugar que se está olvidando actualmente. Y es un lugar, es un documento histórico. Cuenta historia,
Hay mucho que leer todavía en los cementerios. Cuenta historias de figuras importantes, pero también historias del cambio, ¿verdad?, de las tendencias artísticas, o las tendencias, me refiero, arquitectónicas en los cementerios. Porque, por ejemplo, esos cementerios de Ponce son cementerios con piezas hermosas, y es una pena. Yo regresé hace muy poco, hace como un año, a darle una mirada otra vez antes de que saliera el libro, y muchas de las piezas que yo trabajo no las encontré, porque por alguna razón no hay suficiente vigilancia, o no se ha entendido que en otros países y en otros lugares del mundo los cementerios incluso son fuentes de dinero, fuentes de manejar, fuentes de viajes turísticos. Son espacios para eso. Por ejemplo, en Argentina hay uno. Sí, la Recoleta. La Recoleta, exacto. En Cuba, por ejemplo, cuando yo fui a Cuba, me ofrecieron el tour del poeta, el tour del chiste. Había tour de todo tipo en esa necrópolis, porque en este caso ya eso es una gran ciudad enorme. Ese es enorme, ese tiene avenidas adentro. ¿Algún muerto, alguna tumba te llamó tanto la atención que buscaste un poco más sobre ella? Pues mira, hay una... Imagínate que fuiste... yo inventando cosas aquí diciendo, ella fue buscando tumbas y se enamoró de posible persona que estuvo en esa tumba. Pues mira, hay muchas cosas que yo no encontré, pero dentro de las que encontré, sí, hay una tumba muy hermosa en la entrada del cementerio María Magdalena de Pazzi, que si no me equivoco es de la familia Dimas, y es esta mujer de tamaño natural, inclinada, en estado meditativo o de rezo. Y es una pieza hermosa, es una pieza mucha gente linda, tenemos fotos ahí. Muy linda. Yo tengo fotos ahí también. Sí, ahí también hay una estítipe hermosísima, una cruz que tiene por todos los lados, se representa una escena. Y él, San Vicente de Paúl, los Paules en Ponce, es el cementerio católico. Es un cementerio que yo me gustaba ir y sentarme con calma, y podía estar allí tranquilamente. ¿No evaluaste ninguno de los cementerios? O sea, no sé si llamarlos cementerios, de la forma aquella de enterrar gente cerca de los predios o atrios de las iglesias, de las catedrales. No los trabajé, pero obviamente cuando trabajo la historiografía de la muerte, que lo hago a través de Philip Aries, y a través de Luis López Rojas, que también hace un libro sobre historiografiar la muerte en Puerto Rico, sí menciono esos espacios que se separan, que son estos espacios igual por familias en cierto modo, con ciertas facilidades o cercanía, ¿verdad?, con el mundo clerical, que se le permite ese enterramiento ahí, incluso de partes del cuerpo solamente. ¿De partes del cuerpo? Como el corazón, por ejemplo. No me diga. Para el próximo segmento me gustaría que nos ayudaras a hacer un pequeño glosario básico que las personas deben saber para disfrutar un poco más el cementerio. Y en segunda parte, que nos empieces a hablar un poquito más en detalle de las divisiones de tu libro, para que conozcamos un poquito cuál fue tu enfoque, tus teóricos, que ya los han mencionado en 2 ocasiones, pero cuál era la base. Y la pregunta que me interesa mucho, si sabes cuándo comienza el acto de enterrar, si es que hay una fecha que se pueda datar, buscar un dato específicamente. Si no, pues, bueno, vamos a hablar sobre eso próximamente. Usted está en De Letras con su amigo Emilio del Carril, con la doctora Doris Lugo Ramírez. El segundo apellido siempre se me olvida. Usted está en De Letras. Regresamos en breve. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube.
Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una élite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme sin participación, síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir las arroz y habichuelas, pues yo por lo menos no me considero el traductor de las arroz y las habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. Aquí estamos sobre la jerga de la muerte. Como ahora estamos tan alejados, no nos preocupa la muerte. Se murió Lela, ni siquiera le hemos hecho las exequias. O sea, ¿tú puedes creer que eso? Se ha muerto Lela después de 40 años, 50 años que tenía, tan joven, y no le preparamos unas exequias. Y entonces, pues si te digo que hay un artista, no quisiera equivocarme con el apellido, pero que está montando o yo creo que esta está la exhibición en proyecto local en Las Cumbres, donde sí le hace, tiene se me ha ido la palabra, la exequia no, sino cuando escribimos en el periódico, el epitafio, el obituario es parte de su obra, el obituario de Lela, es parte de su obra. Tú sabes que yo tengo un estudiante que es si no me equivoco, es obituarista. Ah, qué interesante. Sí, él se dedicaba, porque yo no sabía, escuchate esto. Habilidad de síntesis tremenda. No, y sabes que los obituarios de las personas de dinero o bien famosas ya están diseñados mucho antes de la muerte. Los periódicos los tienen listos. Porque cuando mueren lo que tienen que es actualizarlo. Porque hay algunos de ellos que son tan importantes que si la persona muere a las 3 de la mañana y el periódico sale a las 5, tú no vas a buscar, mírame esto, no. Ya están diseñados. A mí eso me pareció increíble. Cuando me enteré, yo dije, de verdad, hasta eso hemos llegado. La cremación, en lo que tú buscas eso ahí, la cremación ha afectado el proceso de la muerte y toda esta belleza que teníamos, porque ahora solamente tenemos algunas urnas bonitas, son sencillas. Yo creo que de alguna forma este nuevo proceso de enfrentar, bastante económico, de enfrentar la muerte, nos ha llevado a olvidarnos un poco del cementerio. Sí. Pero ahora el dilema es qué hago con las cenizas. Eso, yo no quiero, eso me tiene mal. Y entonces... Que me digan que yo tengo que hacer con las cenizas de alguien que yo amo. La Iglesia Católica acaba de lanzar, ¿verdad? Por eso el Papa. Una ordenanza o una carta, ¿verdad? Unas instrucciones
con respecto a eso. Bueno, yo no podría afirmarte si cuánto ha afectado o no, porque no he hecho ese tipo de investigación, pero yo creo que debe sí, haberlo, que, claro. que con solamente uno que ha visitado y fue asiduo en algún momento de visitar los cementerios, yo creo que sí, que eso lo crea un abandono mayor. También los cementerios hacer un material, estamos en un trópico, y entonces la piedra ahora se ha ido hacia el La cemento, lluvia. ¿verdad? Pero la piedra necesita su cuidado, el mármol necesita su cuidado y no todos los trabajos están hechos, así que casi todo lo tenemos en cemento, así que lo vamos a ver entonces más manchado, más sucio. Sí, se deteriora. Y entonces pues también las ideologías y la axiología, los valores con respecto a la muerte cambian, y entonces posiblemente pues tenemos esta idea de que ahí lo que hay pues son huesos y qué voy a hacer con eso, pero yo soy de la idea, estoy media romántica con respecto a los cementerios, de que es un espacio para conmemorar, porque yo conocí a esa persona en su materia, porque yo no la conocí, yo no vi su espíritu, no vi su alma, lo reflejaba, pero a ese alma y ese espíritu yo lo conozco a través de la materia, y esa materia tiene que tener cierta dignidad. Por eso hay una película que a mí me fascinó, que fue a través de mi hija que la conocí, creo que es una película japonesa. Yo la vi. Departure, ¿verdad? Es horriblemente bella. Es horriblemente bella. Es horriblemente bella. Sí, sí. Yo sí, lloré. sí. Yo también. Eso es casi a nivel de suero, porque la deshidratación fue terrible. Sí, sí. Porque la última escena del padre, el hijo con el padre, preparando al padre, eso fue una cosa demasiado importante. Sí, porque es volverle la dignidad al cuerpo, y cómo ese cuerpo, cómo yo lo trato, implica también cómo la vida a mí me va a tratar, porque hay toda esta visión oriental asiática, ¿verdad?, de tener su altar en sus casas. Eso implica también una casi garantía de lo que usted hace con sus ancestros, pues también eso se le devuelve en la vida. Y yo pienso en que es importante, la memoria es importante. Definitivamente. Tú sabes que Marcela parece que también se la llevó el papá, porque Carlos Roberto le impresionó mucho la película porque él lo puso en Facebook. Sí. Cuéntame, ¿cómo dividiste tu libro? ¿Cómo lo organizaste? Pues mira, mi libro, como te dije, yo escribí esta tesis como si fuera un libro, así que no tuve que hacer demasiados cambios. Sí, son 4 capítulos, y básicamente dividir en la primera parte, la muerte como fuente investigativa. Okay. Yo hago ahí un recorrido por todo lo que se ha escrito, lo que yo encontré en ese momento que se ha escrito sobre la muerte, y yo creo que era justo hago como reseñas de trabajos que se han hecho aquí en Puerto Rico, en el Caribe y en coloquios internacionales, pero me parece bien importante los trabajos que hay aquí, hechos ya por periodistas o por poetas o por antropólogos, porque había escritos sobre la muerte o sobre los cementerios, como López de Victoria, que es una historiadora muy importante sobre los cementerios en Puerto Rico, y como que no había lugar donde publicarse, no se habían publicado. Así que yo creo que eso es alguien que quiera investigar un poco y saber qué se ha hecho, aquí hay bastante sobre eso. En el capítulo 2 le llamo Visión ideológica, escatológica e iconográfica de la muerte en Europa, América y Puerto Rico. Lo que hago es un viaje, una mirada panorámica de cómo nosotros hemos adquirido esta visión de la muerte, para ver si eso se refleja en nuestras representaciones materiales, la metáfora material, que eso es una frase de Peter Berg, que es uno de mis teóricos, y a través de Europa, América. Y entonces interesante el encuentro de la visión europea con la visión americana, porque la visión americana es esta visión de que la muerte es un viaje, es natural, es un regreso. En el caso de Europa venimos con esta carga de que la muerte es juicio, es libro final, es dar cuentas. Y entonces o es arriba o abajo, o es el fuego. Y entonces en Puerto Rico pues tenemos muchísimo pues de ese mundo europeo, lógicamente, porque lo indígena no nos quedó mucho. No. de ese mundo europeo, donde el muerto, el fallecido, o los que quedan, los dolientes,
pues entonces hacen estas grandes tumbas para recordarlos en sociedad, y vuelvo y te digo que es más para recordar al individuo que más que una conmemoración o una ofrenda para lo eterno, lo virtuoso o lo religioso. ¿Sabes qué? Uno de las películas también, hablando de cine, que a mí me impresionó mucho por el concepto de la muerte es The Big Fish. Ajá. Cuando al final empiezan a aparecer en el sepelio, porque también, o sea, separamos la muerte dentro del proceso del velatorio, el entierro y después posteriormente lo que queda. ¿Qué diferencia hay entre la cripta, el mausoleo? Bueno, el mausoleo es este espacio más grande, casi tipo capilla. Interesante, uno de los mausoleos que más recuerdo, si me pregunta, es un mausoleo que está en Mayagüez, que tiene el símbolo de dinero. El símbolo que hay es de dinero, no es el símbolo de la cruz. De verdad. Sí, es que hay cosas interesantes. Yo me atrevería a saber casi de quién es, pero... y entonces, en el caso de las tumbas, pues ya estamos hablando, también están las capillas. Las capillas. Que es esta pequeña capilla donde se ve la lápida, pero no necesariamente es tan grande como un mausoleo. Y entonces las tumbas comunes. Y la cripta quizás te refiere más a algo que parezca una capilla más religiosa. Pero nosotros tenemos mausoleo, las tumbas comunes y estas capillas. Y están los pequeños, por ejemplo, los nichos para los santos, que son, por ejemplo, si no me equivoco, en Yabucoa hay un cementerio, Yabucoa, Unaguabo, ahora mismo estoy en duda, pero uno de esos dos cementerios, un cementerio mucho más común y más sencillo, está repleto las tumbas comunes de pequeños nichos para los santos. Muchos santos. Y es bastante homogéneo. Me pareció bien interesante. A mí lo que me da pena es que muchos de esos santos deben haber... se los roban la gente. Sí. Y interesante, hay mucha cortada de cabeza en los cementerios de las imágenes. Muchas. Sí, y habría que ver. Es algo que también insto a que alguien investigue. Y he visto también los ritos en el cementerio. ¿Verdad? Cómo roban... Como en lugares de antigüedades, yo he visto piezas que yo sé que son de cementerio. Claro. Muchos anticuarios no están verificando cómo está llegando eso aquí. Claro. A mí me preocupa. ¿Tu tercer capítulo sería? El tercer capítulo sería entonces Metáforas contra la muerte, que ya es el análisis iconográfico de la estatuaria funeraria, que cuando hablo de estatuaria me refiero a las figuras, los motivos, los elementos. Ahí entramos a el exorno floral, o sea, las flores, las guirnaldas. ¿Qué es más? Y disculpa que te interrumpa, ¿qué se mueve más? ¿El matriarcado o el patriarcado? ¿Tenemos más figuras femeninas? ¿Está más la Virgen? ¿Está más Jesús? Pues mira, es interesante. Uno de los hallazgos, una de las cosas que yo creo que descubrí, me pareció fascinante descubrirla, eso tiene que ver también con el ojo del que mira, el discurso femenino en el cementerio. Claro. La mujer regresa, se hace visible en el cementerio. Claro. Se les reconoce como madre, como esposa, como mujer, como amante, se le escribe poesía, se le canta canción y incluso cuando está la imagen de la Virgen, realmente no se está necesariamente haciendo una adoración o una reverencia a la Virgen, sino es a la madre, porque lo podemos saber cuando con la Virgen hay un bolero, con la Virgen hay una poesía a la madre, o sea, no estamos recordando necesariamente esa figura religiosa, sino que ya estamos... Es un matriarcado no necesariamente vinculado, pero sí referencial a la religión. Sí, claro. Aunque no está totalmente... Claro. O sea, no es simbólico en ese momento, aunque tenga referencia. Sí, es referencia. ¿Y tu cuarto capítulo? Y entonces el cuarto capítulo ya es La muerte disimulada, que es el análisis de la pintura puertorriqueña de temática de la muerte, de temática funeraria, y cómo los elementos entonces que hay en los cementerios y que cómo dialogan. Dime de algo, o sea, todo el mundo te menciona inmediatamente el velorio, pero ¿qué más? ¿Qué otro artista se...? Bueno, trabajé, importante, para dártelos en el orden así rápidamente, que no se nos vaya
Tengo, ¿verdad? Importante a Tufiño, Rafael Tufiño. Okay. Después de Rafael Tufiño a Samuel Sánchez Herrera, con el entierro hermoso. Epifanio Irizarry, con la muerte de la plena, que uno de los trabajos que se repiten en el arte, que es la calavera, en el cementerio La Vanita. Encontré una vanita hermosísima, no sé, le parecerá extraño, pero una vanita grande, tamaño natural en Ponce, hermosa. Antonio Maldonado con el entierrito. De mis favoritos, Carlos Raquel Rivera, la madre patria y la muerte como metáfora política. Es bien interesante. Jorge Rechani, el velorio, que ya empieza a cambiar ese velorio estilísticamente. Roberto Alberti Torres, el Boquio, trabajo por Diosero de la muerte. Francisco Rodón, la muerte de Inés. Los retratos, y eso lo ves en los cementerios, el uso de los retratos, de la conmemorar a ese finado o muerta, ¿verdad?, como niña. Andrés Bueso, el Baquiné, y así por el estilo, Luis Hernández Cruz, Arana, Elizán Escobar, que nuestros grandes baquinederos todos coquetearon con la muerte. Interesante. La única mujer, Susana Herrero Ascensión. He cumplido. Qué bien. Miravaez no tiene nada entonces. Qué interesante. Y Nick Quijano, todo el mundo lo quería. Y por último es Ausiris Delgado, entierro de Papo Perla. La celebración, la música. A que yo pego una contigo, a que uno de tus cuadros, igual que el mío favorito, es el entierro del conde Urgaz de Domenico Tetocopoulos Arias el Greco. Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Ese es de mis cuadros favoritos de ese periodo. Bueno, mis amigos, vamos a pasar al último periodo o segmento del programa, donde vamos a hablar sobre Ante el espejo de la muerte. El primer coloquio sobre la muerte, el morir y los muertos en Puerto Rico. No se nos retire, regresamos en breve. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que pero ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú. Sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación. Químicos. Basura. Plásticos. Humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en el añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Saúl Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más
te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. ¿Algún mensaje que te haya parecido cómico, paradójico, que te haya impresionado? Algo negativo, algo negativo en los mensajes que están en las criptas, en los epitafios. Sí. Pues mira, no, yo no estudié las lápidas, pero sí recuerdo una, y fue en Mayagüez. En Mayagüez tienen que investigar, tienen que buscar esa tumba, porque hay una lápida que le contesta a la otra. O sea, que hay como una epístola ahí. No me digas. Y eso está bien interesante. Eso ya es una novela. Y no se ha trabajado. Sí. Por eso yo creo que también hay mucho que estudiar en los cementerios. Hay muchas cosas, curiosidades. Y esa me llamó mucho la atención, porque hay una respuesta a la otra. ¿Dónde está la tesis tuya? ¿Está en España? ¿O se consigue en Puerto Rico? No, se consigue en Puerto Rico. Mi tesis a través del internet, en la Universidad de Sevilla está. Pero también la Universidad de Puerto Rico la tiene. ¿La tiene? Sí, cuando yo vine con todos esos volúmenes, yo tuve que repartir y la Universidad de Puerto Rico la tiene y más porque pues es parte, esta tesis se hace también gracias a la beca presidencial. Qué bien. Cuando bien utilizado, usted ve lo bueno, el producto que tiene. Y aquí tenemos el afiche de esta actividad de fin de semana de Halloween tan interesante. Cuando yo le comentaba aquí a la profesora que vas abriendo el rojo intenso, hermoso, este es rojo, yo quiero la pared de mi casa. De momento abres acá y dices, wow, la ves a ella ante el espejo de la muerte, primer coloquio sobre la muerte, el morir, los muertos en Puerto Rico. Mira, yo puedo trabajar todo, el color, la imagen, todo, pero cuando me dices la parte que dice el morir, qué cosa tan interesante. El proceso. El proceso de morir. El morir, porque ese es el proceso más doloroso, porque ya la muerte es el acto, el morir es el proceso. Y entonces, para el coloquio vamos a tener tanatólogos, y personas que trabajan, doctores en tanatología y personas que han trabajado herramientas para ese proceso de morir, porque en el proceso de morir se incluye no solamente al finado, sino entonces a los dolientes, los testigos, los que quedan. Entonces, ¿cómo se enfrenta ese proceso? Y yo incluso pienso que Puerto Rico está en un proceso de duelo, y así mismo lo menciono en mi conferencia inaugural del coloquio. Está en un proceso de duelo y yo creo que está en la fase de negación y no lo ha reconocido. Pero ese proceso, el morir, es un proceso que hay que atender. Y muchos no nos atrevemos o no sabemos. No sabemos. Yo soy una que voy a aprender muchísima en esa conferencia de la doctora Shirley Silva y también otra conferencia, o para darte ejemplo de alguna de las conferencias que va a haber en este coloquio, el profesor Alejandro José, que trabaja la herramienta de la psicosonía para ese proceso de morir bien. Y eso es el proceso, el morir. El morir. Y los muertos, pues son los otros, ¿verdad?, que mueren. Pero ¿quiénes son los muertos en Puerto Rico? Son jóvenes, son niños, son mujeres. Pienso que debemos preguntarnos eso, hablar de nuestros muertos. En este coloquio no necesariamente voy a tener todas las voces que quisiéramos tener porque es un solo día. Bueno, realmente mañana, el 28, le da la bienvenida al coloquio el grupo de artistas contemporáneos del espacio Diagonal en Santurce. La curaduría de una exposición que van a hacer está a cargo de Enid Yacet Rodríguez Santos. Y este es un grupo muy interesante, la mayoría mujeres. Y ellos van a estar haciendo una conferencia panel sobre cómo ellos han manejado la muerte y cómo entonces la han trabajado en su obra. Así que vamos a tener obra audiovisual, instalaciones, para darle la bienvenida al coloquio desde las 6 de la tarde en Diagonal.
Entonces el 29, que eso es el sábado, este sábado, desde las 8 de la mañana que empieza el registro en el Museo de Arte de las Américas, vamos a tener la conferencia inaugural y vamos a tener entonces 3 conjuntos de conferencias concurrentes. Si a usted le interesan las conferencias que están en el museo, se queda ahí. Si le gustan otras, va a la librería del instituto. Desde las 11 de la mañana va a haber conferencias allí del Instituto de Cultura Puertorriqueña y a el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que son nuestras 3 sedes. Yo quiero enfatizar que este es un evento auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, y la entidad organizadora que ha sido muy generosa conmigo, el Museo de las Américas, con su directora María Ángela López Vilella. Las conferencias están bien interesantes. Tenemos antropólogos, arqueólogos, historiadores, literatos, poetas. Por ejemplo, Alina Luz Santiago, la profesora, colega, la doctora, va a estar trabajando La muerte es un bolero. Así por el estilo, vamos a tener una cantidad de conferencias interesantes que yo invito a todos a que vivamos en perspectiva ante la muerte. Tú sabes que yo, cuando evalúo esta apuesta que tiene este ofrecimiento dentro de la actividad, aquí, mi querido amigo, usted va a ver la diferencia entre otro tipo de actividades, ¿no? Hay actividades promocionales que están tangentes con la literatura, pero que no tienen este sabor rico que puede tener lo académico. Y usted no le tema a la palabra, por alguna forma se ha demonizado la palabra. Sí. Usted ve, por ejemplo, una tesis hecha en primera persona con experiencias y con este narrador que va a intervenir en algunos momentos y se va a alejar en otros momentos cuando haya otro de los teóricos hablando. Así que maravilloso este proceso de lo que es la academia, que tenemos que recurrir más porque se ha creado este monstruo de que tenemos que estar en tenis andrajosos y hablando mal. La academia tiene que exponer las investigaciones que hace. Y por eso yo decía, tenemos que traer el espacio para que hablemos de qué investigaciones se han hecho sobre la muerte, investigaciones desde el campo creativo o investigaciones del campo académico. Así que el público general, todo curioso, debe ir mañana, el 28 por la noche a Diagonal en Santurce y el 29 sábado a San Juan al primer coloquio sobre la muerte, el morir y los muertos en Puerto Rico. Doris, ha sido para mí un placer. Para mí también. Para Bonita Radio y para De Letras, el que estés con nosotros. ¿El libro se puede conseguir ya? Sí, en todas las librerías, por lo menos en el área metropolitana. Perfecto. Sixto, gracias por acompañarnos en estas horas de la muerte. Señores, señoras, amigos, gracias por acompañarnos en este programa tan especial. Doris, esta es tu casa. Cuando quieras venir, estás invitada. Y ustedes no se nos retiren porque el sábado venimos con programas de Halloween. Tenemos al colectivo que hizo, a mí se me olvidó el título de la antología, pero vienen aquí disfrazados de Halloween con sucesos insólitos. Así que regresamos el sábado próximamente en De Letras. Buenas noches. Buenas noches. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.